días, jóvenes. El día de hoy los servidores cívicos de Casa Joven Villanueva estarán impartiendo la siguiente charla acerca de prevención de violencia. Esperamos sea de su agrado. La violencia es el uso deliberado de la fuerza y poder para conseguir un fin o imponer algo. Muchas veces confundimos el término de la violencia con el de la agresividad. Pero una persona agresiva no es necesariamente una persona violenta, ya que la agresividad es un instinto natural del ser humano que nos permite estar alerta, defendernos y adaptarnos al entorno. Mientras que la violencia es una serie de conductas aprendidas en el entorno. La agresividad es cualquier conducta que se puede provocar por factores externos a nosotros mismos, mientras que la violencia genera disfunción social. Esta se puede encontrar en varios ámbitos como son la violencia sexual, la violencia intrafamiliar, la violencia de género, entre otras. La violencia es un acto que daña la integridad física, psíquica y o social de alguien más. Mientras que la agresividad es un estado emocional generado por el enojo y el miedo. Violencia física. La violencia física en la actualidad es un problema que se ejerce cada vez con más frecuencia, por lo que las cantidades de denuncias que se realizan van en aumento. Pero para comenzar, ¿qué es la violencia? La violencia física es aquella acción generada de manera voluntaria y que por lo mismo genera daños no accidentales, utilizando ya sea la fuerza física o de algún tipo de material, y que tiene como fin fundamental causar consecuencias en el daño físico, ya sea internas como externas. Y también tenemos las lesiones personales, que generalmente estas acciones pueden generar consecuencias simples o graves, tanto como para las víctimas como para los victimarios. En el caso de la víctima tenemos la incapacidad para trabajar, enfermedades causadas por dichas lesiones, los homicidios, también los suicidios y generación de pánico en la víctima. En el victimario podemos llegar a tener multas económicas a partir del salario mínimo o, según la gravedad del delito, de 2 a 3 años de cárcel. ¿Quiénes son las víctimas de violencia física? A pesar de que se cree que la gran mayoría de las víctimas son mujeres, es importante dejar en claro que la víctima puede ser cualquier ser humano, o incluso tampoco podemos dejar de lado a los animales. También la Fiscalía General tiene grandes reportes de víctimas tales como hombres, pero generalmente esto se da en lo que son niños y personas mayores. Es decir, que dicha violencia se encuentra generalmente en la población más vulnerable de la sociedad. ¿Qué podemos hacer ante estos casos de violencia? En caso de tener conocimiento de algún caso de violencia, se debe abocar a la Fiscalía o llamar a algún número de emergencia, ya sea a la Policía Nacional, e informarle de este tipo de casos. También se puede abocar a algún tipo de familiar o amigo de confianza al cual se le puedan comentar estas situaciones y esta persona brindarnos algún tipo de ayuda. La agresión verbal. Este es un tipo de agresión que se caracteriza porque pretende hacer daño por medio de un mensaje o un discurso. También el maltrato verbal suele ser mucho más discreto, pero suele generar un dolor psicológico que suele ser mucho más duradero y devastador para la persona. Las personas que muchas veces sufren de esto suelen acudir a sesiones de psicoterapia. En este caso, Casa Joven brinda ayuda de ese tipo a jóvenes que lo necesiten completamente gratis. En la descripción del video o en los comentarios estaremos dejando un link en el cual ustedes podrán dirigirse a nuestra página de Facebook, enviar un mensaje o directamente llamar. Ahí se encuentra el número telefónico. Continuando con esto, esta agresión suele tener consecuencias que muchas veces son baja autoestima, la falta de ánimo, de motivación, suelen sentirse en constante peligro o pánico o sensación de debilidad y cansancio. Las personas que suelen ser agresivas suelen tener ciertas características. Les voy a mencionar 3 de ellas y suelen ser muy autoritarios, tratan de tener todo bajo control y a las personas también. No reconocen sus fallos propios, mas sin embargo suelen recargar muchos los de las demás personas. También critican y tratan de opacar a los demás con insultos o otro tipo de cosas, ¿verdad? A continuación los dejo con mi compañero. Tipos de violencia. Existen muchos tipos de violencia, pero en esta ocasión yo les vengo a hablar sobre 3 tipos. La violencia intrafamiliar. Esta violencia consiste cuando se presentan actos violentos, ya sea físicamente con golpes, verbalmente con insultos,
hacia una persona con la que tenemos lazos familiares. De esta violencia podemos deslindar muchas otras, como lo pueden ser la violencia en la pareja, cuando uno de los dos comienza a presentar estos comportamientos violentos, la violencia de género, cuando uno de los dos se cree superior al otro, la violencia en contra del adolescente derivado de esta violencia, la violencia contra el infante, la violencia contra las personas de la tercera edad y muchas otras violencias que pueden venir de la mano con esta. La violencia económica. Esta violencia consiste en tener un control absoluto sobre las finanzas de la otra persona. Para explicarlo un poquito mejor, voy a poner un ejemplo. Hay una pareja. La esposa y el esposo trabajan, pero la esposa no puede gastar nada sin consultarle antes a su marido, que es quien lleva todo el proceso y conoce todo lo que ingresa y sale de la cuenta bancaria de su mujer. A esto va esta violencia, que cuando uno de los dos gasta, tiene que dar explicación del por qué lo gastó, en qué lo gastó, y también tiene que dar explicación de en qué lo va a usar. No es libre de mover el dinero que ella o él haya ganado. Esto no solo se puede dar entre una pareja, también se puede dar dentro de la misma familia. Y aquí es donde van de la mano de la violencia intrafamiliar y la violencia económica. Son dos cosas diferentes, pero que van de la mano. Y por último les vengo a hablar sobre la violencia sexual. Esta violencia es cuando se genera un abuso a la intimidad de la otra persona. En esta violencia podemos englobar muchas cosas. Por dar un ejemplo, en esta violencia es muy común que las personas afectadas tienen un daño muy grave. Y un ejemplo de los que les podría dar acerca de esta violencia puede ser de que a veces una mujer o un hombre va en la calle y comienzan a silbar, comienzan los piropos, y eso se puede llegar a considerar como un acoso sexual que va dentro de toda esta violencia. Esta violencia se puede decir que tiene un final muy trágico, puesto que hay un delito que va de la mano con esta violencia, que vendrá a ser un abuso sexual en contra de la persona. Algo que deben de conocer es de que no solo las mujeres sufren esta violencia, todos estamos propensos a sufrir de esta violencia sexual, tanto grandes como pequeños, hombres como mujeres, de cualquier raza. Todos podemos llegar a sufrir este tipo de violencia. Estos han sido los 3 tipos de violencia, aunque como dije anteriormente, de estas violencias podemos deslindar muchas otras. Pero por ahora solo les daré acerca de estas 3 violencias que, como ustedes pueden notar, van como de la mano, pero tienen sus diferencias. Muchas gracias por su atención, jóvenes. En la descripción del video estaremos dejando los links. Les agradecemos su atención, espero haya sido de su agrado y que pasen un bonito día.